tiempo que el Señor nos concede en su misericordia para una vez más, en la noche del miércoles, compartir asuntos de su palabra. Al Señor ruego que le bendiga grande y poderosamente a todos aquellos que los conocemos como hermanos en la fe, a todos aquellos que se enlazan por estos medios y que quizás no te conocemos personalmente, pero el Señor te conoce muy bien, aquellos que aún no han conocido de Jesucristo, a ti en particular te invitamos a que es tu vida, examines tu corazón, consideres la palabra que compartimos en nombre del Señor y que conduce tus pasos a la mejor decisión que puedes tomar, no solo en esta vida, o sea, la tomas aquí, pero tiene repercusiones en esta y en la venidera, que es en la eternidad para vida. Así que, haciéndome las gracias por la oportunidad que nos concede, recibo un saludo de la Iglesia Cristiana Verdején, Casa de Pan y Refugio, así como del cuerpo anciano y todo líder y corazón que pone su empeño y esfuerzo para que esto sea posible, es decir, llegar hasta tus casas. En esta noche nos preparamos para continuar una serie de temas que hemos estado considerando, que si bien ya estábamos prácticamente recapitulando la semana pasada en torno a la batalla espiritual, vamos a ver cómo la etapa inmediata, si le quieren llamar así, a la luz de la palabra, después de lo que mencionábamos el miércoles pasado, se conoce como Armagedón, lo que viene tras esa vivencia triste y lamentable para la humanidad, es lo que conocemos como el milenio, que definitivamente vas a ver cómo es un escenario totalmente distinto a lo que el mundo ha conocido, porque es un escenario hermoso en esta tierra. Así que vamos a centrarnos en ello, pero nos encomendamos al Señor junto a ti y le decimos, Jesús, gracias por la oportunidad, bendice a todos los que se han enlazado, a los que nos acompañan de manera muy especial, sus necesidades en su espíritu, en mi cuerpo, sus necesidades en sus familias, en sus hogares, y en particular bendice a todos aquellos que aún no te conocen, Jesús, Señor, que es un tiempo de reflexión para, Señor amado, tomar decisiones en el corazón. Gracias te damos, oh Señor amado. Amén. El miércoles pasado consideramos lo que prácticamente podrías tú eh, observar como si fuera la recta final de la batalla espiritual. Decíamos el miércoles pasado que según los tiempos se acortan, Satanás, muy consciente de ello, se levanta en ira. Y estuvimos viendo las razones por las cuales él se levanta en ira. Él sabe lo que le espera, él sabe lo que le aguarda, no es nada grato, es tormentoso, es doloroso, inclusive para él, que siempre fue un soberbio, que fue la causa que llevó a desatarse esta gran batalla desde los mismos cielos, esa soberbia a él, oye, lo va a llevar a una realidad que a pesar de tanto aspirar, va a ser hasta despojado de toda autoridad entre el mundo espiritual de las tinieblas y donde llegará finalmente, oye, será uno más, en donde en medio de ese desorden de la eternidad para muerte, sufrirá como todos los demás que no vivieron a los pies del soberano Dios y de Jesucristo. Así pues, por eso es que él se levanta en ira, pero esa ira tiene unas consecuencias y estuvimos examinando el por qué. O sea, según se levanta en ira y avanzan los tiempos y se le van acortando, vimos cómo desde ya, desde los principios de dolores, inclusive si examinan la historia como hemos hecho alusión en algunos momentos, desde siempre Satanás ha acechado y mortificado a la humanidad y sobre todo se ha levantado en guerra contra aquellos que buscan del Señor, que creen en su palabra, en su promesa que tienen en sus corazones. Pero en estos tiempos, cuando hablamos de principio de dolores, él incrementa esa batalla, ese acecho, esas maquinaciones, esos intentos por, oye, destronar de tu corazón a Jesucristo, en el sentido de que tú y yo, en lugar de ser más fieles, nos apartemos. Y desde el punto de vista de esos esfuerzos que estuvimos viendo el miércoles pasado, examinamos cómo ataca al individuo, o sea, al concepto persona, a ti y a mí, buscando en el individual, en el tú a tú, contigo y conmigo, ya sea él por sí, por medio de sus secuaces, trata de desalentarnos en la faceta individual. Pero también vimos cómo según el tiempo avance, de los principios de dolores hacia lo que se conoce como los últimos 7 años en esta tierra, vimos cómo esa batalla va a ser cada vez más cruel hacia el individuo y ya a nivel mundial, a nivel global,
al punto que esa batalla espiritual va a llegar a un momento dado de convocación, una convocación de parte de la Trinidad satánica, una convocación que va dirigida a todos los gobiernos de esta tierra, de las grandes naciones, una convocación que, como decíamos el miércoles pasado, aunque parezca ridícula, va a ser real y lamentable. Y la ridiculez, no te creas, cuando tú miras lo que vamos a mencionar, no se aleja de las cosas que tuvimos alrededor, y me explico. O sea, en su momento, como vimos, Satanás, oye, va a hacer una convocación en unión al anticristo, al falso profeta, de todas las cabezas de las naciones con un propósito, prepararse para una gran batalla en la que Jesucristo va a descender de los cielos para físicamente hacerse presente en esta tierra, respaldado y con sus ejércitos celestiales. En esos ejércitos tú y yo estaremos tomando parte en ese momento. Seremos sí parte, oye, de las huestes celestiales que estarán detrás de Jesús descendiendo a esta tierra para ver esa batalla que se va a librar en ese lugar que se conoce como el Valle de Armagedón, tierra del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Y allí es donde los reyes de la tierra, encabezados por esa trinidad satánica, oye, pretenderán enfrentar a Jesucristo y a sus ejércitos. Y se va a librar, como vimos el miércoles pasado, allí una batalla bien sangrienta, bien dolorosa, en donde absolutamente todos esos ejércitos de las naciones, todos los integrantes de esos ejércitos, todas las cabezas militares de esos ejércitos, oye, serán destruidos, barridos, y por consiguiente, como almas, pasarán a esperar el juicio del trono blanco para muerte. Vimos cómo una vez aplastada esa, esa gran rebelión ya en esta tierra materializada, entonces Jesucristo va físicamente a establecer su reino. Y pues por eso decíamos que casi el desenlace de esa batalla espiritual, tú y yo lo vamos a ver con nuestros ojos, porque tú y yo como hombres y mujeres de Dios vamos a estar presentes. Ya unos transformados, porque fueron aquellos que estuvieron vivos cuando Jesús descendió, otros resucitados, porque ya habíamos partido, o ya habíamos partido inclusive, como veremos, de años y años atrás, cientos de años atrás, los resucitados que fueron, todos juntos, los transformados y resucitados, formaremos parte de ese ejército y estaremos allí viendo esa masacre. Y perdón que use ese vocabulario, pero examina los versos que la semana pasada citamos. Así pues, una vez concluye ese tiempo doloroso, derrotado todos los ejércitos de esta tierra, es un hecho, y aclaramos la vez pasada precisamente, que va a quedar mucha gente en este mundo, porque los que van a estar allí combatiendo en Armagedón son ejércitos y sus integrantes, sus líderes, que respondieron a la convocación de la Trinidad satánica. Pero los restantes habitantes de esta tierra, oye, que no mueran en esa batalla, van a ser participantes, al igual que tú y yo, de lo que vamos a ver en esta noche, el milenio. Pero claro, vamos a ver cómo tu participación como hombre y mujer de Dios es distinta a la participación que tendrán aquellos que inconversos, que lamentablemente, es decir, toda alma que no conoció a Jesucristo, que no se rindió y estuviesen vivos a raíz de la batalla de Armagedón, ellos van a participar, pero en un renglón distinto, adelanto de gobernados. Así pues, vamos a ver la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 20. Comencemos por leer los versos del 1 al 3, y estos dicen de la siguiente manera: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sé que muchas veces he oído la expresión milenio. ¿Cuántas veces ya te has preguntado qué es el milenio? De entrada, precisamente la expresión milenio está vinculada a qué? Al espacio que la palabra contempla como 1000 años. Sobre esa expresión de milenio o 1000 años, también te reconozco, y puedes hacer el ejercicio de escudriñar, de indagar. Te reconozco que hay varias teorías, varias doctrinas. Algunos hablan de que con relación al milenio, que la venida de Jesús va a ser antes del milenio, y eso es lo que va a marcar precisamente el inicio de este. Otros hablan de que la resurrección junto con la venida de Jesús es después del milenio, y de alguna manera pues enlazan ese periodo de tiempo de solaz y bonanza en la tierra con la segunda venida a posteriori. Otros hablan de que el milenio es una figura simbólica
utilizan versos de la palabra, como que, por ejemplo, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y pues ven ese espacio que íbamos a estar considerando esta noche, lo ven como algo simbólico y que no necesariamente responde literalmente a 1000 años. Sin embargo, yo te tengo que admitir, o sea, que nuestra postura, nuestra posición, que entendemos que la palabra por sí nos explica, que la palabra es clara, pero nosotros tomamos lo que la Biblia dice, lo que te compartimos, y vamos a ver cómo de ella puedes llegar a unas conclusiones. O sea, cómo es un periodo de tiempo definitivamente real, un periodo de tiempo extenso, un periodo de tiempo en donde tiene unos propósitos bien definidos de parte del Señor para con el ser humano. Y en esos términos, por lo menos lo que a mí la Biblia me ilustra, es lo que te quiero y entiendo debo compartirte. Y vamos a mirarlo hasta físicamente. Me explico. Ahí en tu casa, como siempre, tienes la Biblia. Y en la Biblia tienes libreta, tienes lápiz. Físicamente, abre la Biblia y cuando miras el final del capítulo 19, que ya lo discutimos el miércoles pasado cuando hablamos de la gran confrontación que tendrá lugar allí en Armagedón, vimos como después que esa batalla termina, lo que quiero que veas el enlace. Retrocede un momento en ese capítulo 19 y mira el verso 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Está hablando del anticristo y el falso profeta. Y que fueron apresados como parte de la batalla de Armagedón. Cuando seguimos leyendo, mira por ejemplo el 21, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, los demás se refiere a todos los integrantes de los ejércitos de las naciones que respondieron a la convocación satánica. Y fíjate que quitados del medio el anticristo y el falso profeta, muertos los integrantes de los ejércitos, entonces mira cómo comienza el capítulo 20 que acabamos de leer. Verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo por la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y el 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Observa que definitivamente el capítulo 19 hacia el 20 nos está hablando de una secuencia de sucesos. Así pues, inmediatamente termina la gran batalla de Armagedón. Una vez concluye esa gran masacre, lamentablemente para el mundo inconverso, y victoria para el cristiano, oye, Satanás mismo es detenido, es apresado. Y dice que lo apresan y por un periodo determinado de 1000 años. De 1000 años. Es encadenado, es lo que dice esa palabra leída. Así que en secuencia en tu mente y en tu casa, y mirando tú la Biblia, puedes ir estructurando que inmediatamente después del suceso de Armagedón, de la gran batalla, y que esta termine, ahí es detenido Satanás y quitado del medio. La consecuencia de quitar a Satanás del medio, que recuerda que él es el tentador a través de sus instrumentos, es el que acecha, es el que perturba, es el que maquina, es el que molesta. Así que ve pensando en una realidad hermosa. Si bien ahora mismo, en este presente, él maquina y molesta con esa herramienta, y si bien ahora mismo en este presente, quien te da las armas espirituales, las fuerzas y la capacidad para enfrentarlo es Jesucristo, y esos son los extremos de la gran batalla, la maldad contra la hermosa realidad de un Dios soberano. Fíjate que en medio de esas realidades tú hoy día estás constantemente luchando. Ves pensando cómo será de momento este mundo, esta tierra, quitado, retirado el maligno, retirado el que aceche, el que tiente, el que moleste, el que maquina. Y si bien él es retirado por un lado, ves pensando, o sea, si ya de por sí eso es hermoso, pensar que Satanás se ha retirado, oye, súmale esa hermosura a algo más precioso. Y es que entonces presente, ya no solamente en el espíritu, ya no solamente en fe, sino en una realidad palpable, tangible, observable, va a estar Jesucristo en esta tierra. Así que es pensando, oye, ¿cómo va a ser ese tiempo? Tiempo sin acecho, tiempo sin maquinaciones, tiempo sin maldad, más presencia del Cristo de la gloria aquí en esta tierra. Oye, definitivamente, esto es un momento para retroceder y pensar como era el huerto del Edén, cuando allí Adán y Eva se paseaban, cuando Dios se paseaba en el huerto, antes de que le abrieran sus oídos a Satanás. Así que por eso el milenio está enlazado ciertamente a etapas de esta gran batalla espiritual,
desde el punto de vista de que el milenio se convierte, como vamos a ver, en un momento de solaz después de la gran guerra, de la gran batalla, un momento de reposo inclusive para la tierra, para este mundo, como escenario de vida de la humanidad, a esos extremos. Y pues tú pensando en eso y lo que implica ese periodo, podemos entonces ir comprendiendo los propósitos. O sea, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué sucesos durante el milenio? Ya indicadores. Es un periodo de tiempo que sigue en secuencia a la conclusión de la batalla de Armagedón y de haberse acabado, oye, el ejercicio de funciones del anticristo, las funciones del falso profeta y retirado y encadenado Satanás. Entonces, oye, ese Cristo glorioso, como vamos a ver en detalle, desciende, establece un gobierno en esta tierra. Ese gobierno y ese descenso, esa actividad de parte de Cristo en esta tierra, tiene unas razones. Para empezar, Dios cumple lo que promete. Y tú ya encontramos a través de los profetas en el Viejo Testamento las razones por las que el pueblo de Israel siempre esperaba un Mesías. O sea, al pueblo de Israel se le había hablado, se le había dado palabra de parte de Dios, de que ellos serían cabeza de las naciones, de que ellos gobernarían sobre las naciones, de que ellos tendrían un rey que los iba a conducir a esa gran victoria de paz y dominio sobre las naciones. Eso era una promesa. Digamos brevemente algunos de los ejemplos a través de los profetas con relación a esa promesa. Esa promesa fue la que nutrió el corazón del pueblo judío y fue la razón por la que en gran medida no supieron entender cuando Jesús se encarnó en la segunda persona de la Trinidad en Cristo, en Jesús, el Cristo, cuando Él vino a esta tierra. ¿Qué ocurrió? Esa afirmación triste a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba enfocado en un rey que vendría con espada, que vendría a poner un sitial al pueblo de Israel sobre las naciones. Y cuando no vieron eso en el Cristo que entró, aquel Cristo que hizo la entrada triunfal a Jerusalén, esa última semana, oye, aquí encarnado en esta tierra antes de ser crucificado, cuando el pueblo no vio eso en el Cristo que esperaban, en el Mesías que esperaban, pues oye, tú y yo conocemos lo que pasó. O sea, en su perspectiva, fíjate, en su perspectiva se decepcionaron, en su perspectiva se desairaron, en su perspectiva, oye, se desanimaron, desalentaron, porque esperaban que el Cristo entrara con espada en mano en un corcel por aquella puerta diciendo, vamos a derrotar al imperio romano y a todas las naciones y vamos a gobernar el mundo. Pero Dios tenía cosas más hermosas que el mundo tenía que entender y no comprendió. Cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y la promesa se va a cumplir, promesas de Dios, pero Dios tiene palabras, no es como el humano. Y en gran medida aquí el milenio responde a esos compromisos de parte de Dios para con su pueblo. Jesús ahora, cuando aparece a la humanidad en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, ya tú y yo vimos en el capítulo 19 que no viene montado en un pollino, no viene montado en un asno, vino montado en un corcel y como guerrero. Derrotó, venció y ahora establece su reino en esta tierra. Así que el milenio, ves anotando en tu corazón, es una gran respuesta a una gran promesa dada por Dios a su pueblo, el pueblo de Israel. Solo como ejemplo puedes considerar Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34, versos 11 al 16. Vas a ver la exposición de la palabra dirigida a cómo Dios va a traer de los distintos lugares, de las distintas naciones, a su pueblo Israel, para darle esa experiencia de poder sentir, oye, cómo definitivamente bajo su cuidado gobierna en esta tierra. Así que este milenio, este espacio, inicialmente se vincula en gran medida a esa promesa hecha al pueblo de Israel. Considera también esos fines Isaías capítulo 2, versos 1 al 15. Vas a ver, oye, esa afirmación profética de eventos venideros que ubicarían a Israel como cabeza de naciones. Así que el milenio para el pueblo de Israel de entrada representa el cumplimiento de esa palabra tan esperada por ellos y definitivamente ahora por el cuidado del gran rey, el gran Mesías. Así que Jesús viene y establece su reino en esta tierra. Y fíjate que te insisto, en esta tierra. Esa afirmación para muchos ha implicado puntos de controversia. De ahí muchos inclusive han derivado el concepto del paraíso, que si entonces pues, la tierra va a ser el paraíso y es donde por siempre estará la humanidad, es donde por siempre estarán los salvos. Vas a ver que no. O sea, va a ser un tiempo precioso, pero también tendrá su fin en esta tierra. O sea, ese milenio tiene principio y tiene fin en esta tierra.
O sea, no va a ser eterno, aunque hermoso, limitado, pero no eterno en esta tierra. La sede de ese gobierno que Jesús estableció, o sea, ve siguiendo, venció, pisó aquí en esta tierra y va a establecer un gobierno respondiendo a una promesa, y ese gobierno va a tener su sede en Jerusalén. Mira en Isaías capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 2, verso 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese verso está entre los que te mencioné hace un momento de Isaías capítulo 2, 1 15, leerlo completo. Fíjate como la sede de este gobierno, la sede de lo que Jesús va a implementar en esta tierra será allí en Jerusalén, la capital del mundo para todos los fines, si lo quieres mirar de esa manera. Lo subraya, será Jerusalén. Isaías 2, 3, capítulo 2, verso 3. Desde allí Jesús va a establecer un sistema de gobierno, porque eso estamos hablando de su reino, un reino que establecerá aquí en esta tierra. Ese sistema de gobierno, Jesús aludió a él en ciertos diálogos con los discípulos. Acompáñame un momento allí al libro de Mateo, Mateo capítulo 20. Mira el verso 23. Y quiero que en tu casa te leas siempre los versos que anteceden y los que siguen en los temas que estamos citando. Mateo capítulo 20, verso 23. Esto es parte de un diálogo que Jesús tenía con los discípulos cuando surgió el tema de autoridad, surgió el tema de posiciones de autoridad para precisamente gobernar con Cristo en su reino, cuando viene a su reino. Y mira lo que Jesús habla en ese momento. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Como te invité a leer, ¿qué vas a encontrar en esa lectura? Los hijos de Zebedeo, Juan, Jacobo, tenían una aspiración, querían que sentarse con Jesús a su lado, al lado del maestro, cuando impusiera su reino. O sea, en la mente de Jacob y Juan, lo que estaban pidiendo para todos los fines es que cuando esto tuviera lugar, esto que vamos a estar viendo ahora en la tierra tuviera lugar, ellos querían estar al lado de Jesús en el gabinete, gobernando, mirarlo de esa manera. Un gobierno mundial. Y la respuesta de Jesús es que todo ese gobierno mundial, a Jesús no le era dado designar los que van a integrar ese gobierno junto a él a nivel mundial. Mira qué interesante, y te repito, a Jesús no le es dado el establecer quiénes estarían con él a ese nivel de gobernar mundialmente las naciones. Dice que eso le correspondía al Padre. El Padre sería quien designara esos funcionarios, esas personas que quiero utilizar un vocabulario para que se entienda en nuestros tiempos, esas personas que vivan a constituir el gabinete de gobierno mundial con Cristo. ¿Quién los designaría? El Padre. Eso dice, para quienes está preparado por mi Padre. En términos del libro de Apocalipsis, este libro te ilustra, te refiere quiénes son esas personas. Examínate en Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Examina Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10, y vas a encontrar aquellos 24 ancianos que Juan vio cuando fue llevado a la experiencia de ascender a recibir lo que sería conocido como el libro de la revelación. Juan vio 24 ancianos, vio 24 tronos, y cuando tú te estudias y te insistes, camínate Apocalipsis 4:10 junto a Apocalipsis 5, 8 al 10. Estos 24 ancianos, ellos mismos confiesan, ellos mismos hacen una expresión en medio de un tiempo de alabanza y adoración, que ellos reinarían con Cristo en la tierra, que ellos estarían reinando en la tierra en su momento. Léelo, sobre todo esa explicación sale de la última lectura que te di, de los versos 8 y 10 del capítulo 5. Así que esos ancianos que allí se ilustra y se refieren como los 24 ancianos de Apocalipsis, y son los que han de constituir junto a Jesús el gobierno en la tierra, y son a quienes Jesús se refería cuando habló con los discípulos como que es el Padre quien ubicará, porque a él no le ha dado asignar esa posición.
Sin embargo, mira qué bonito e importante que tú y yo vayamos conociendo esto en detalle. O sea, ya estamos hablando del gobierno global de Cristo, la sede, Jerusalén. Los integrantes junto a Jesús, el Padre los designa. Esos integrantes, la Biblia los identifica como los 24 ancianos que estarán en la tierra ejerciendo el reinado, junto al Rey de Reyes. Sin embargo, cuando tú me acompañas un momento allí al libro de Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 28 al 30. Mira esta lectura. Y te pido que hagas una comparación en tu casa con mucha calma y detenimiento de la primera lectura que te hice de Mateo capítulo 20, verso 23. Quiero que la compares con el lenguaje que vamos a leer ahora de Lucas capítulo 22 y verás la importancia porque dice en Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois, Jesús hablando a sus discípulos, Jesús hablando a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús le estaba reconociendo a sus discípulos que ellos habían sido, oye, compañeros de prueba, compañeros de sufrimiento, colaboradores en el mal tiempo con Jesús. Jesús no tenía eso en el olvido, lo tenía muy presente. Y en virtud de ese esfuerzo de esos seres humanos, mira lo que Jesús les dice a sus discípulos. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Detente ahí. Jesús hablando con los discípulos les dice, miren, mi respuesta al esfuerzo, sacrificio y fidelidad de ustedes, ¿sabes cuál es? Que a ustedes los voy a designar, los voy a asignar en un reino. Y mire cómo Jesús dice, como mi Padre me lo asignó a mí. Cuando Jesús dice, como mi Padre me lo asignó a mí, acuérdate lo que vimos en Mateo. Cuando los hijos de Zebedeo, que están, tanto Juan como Jacobo, están entre los que Jesús le está diciendo ahora, como ustedes han permanecido conmigo, yo les voy a asignar un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Pero entonces a esos mismos dos, a Juan y Jacobo, junto a los otros, fue que les dijo, pero mira, a mí no me es dado, a mí no, yo no puedo darte. No puedo darte que te sientes conmigo porque eso le toca al Padre. Mira, de lo que Jesús está hablando es de una realidad hermosa que tú y yo ya hemos aprendido a conocer para manejar este mundo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando que a nivel mundial, en ese periodo de tiempo precioso, Jesús va a ser la cabeza del gobierno mundial. Y junto a él, oye, se van a sentar a implementar ese gobierno, esos 24 ancianos que es el Padre que los designa. Y eso es lo que Jesús quiso decir allí en Mateo capítulo leído en el 20, verso 23. Pero Jesús a su vez, habiendo recibido delegación del Padre, era lo interesante, o sea, el Padre designa a los que están con él. Si lo quieren mirar en la línea de autoridad, la línea horizontal junto a Jesús. Pero Jesús a su vez, con relación ya a cómo ejecutar su gobierno en este mundo, Jesús a su vez tenía la facultad de asignar naciones, países, territorios. Y ahí que Jesús comienza a incluir a esos fieles discípulos en esa asignación de autoridad. O sea, con Jesús en la línea horizontal a nivel mundial estarían esos 24 ancianos que el Padre designaría. Mas a su vez Jesús, a sus discípulos, mira lo que les está diciendo. Yo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, me dio la facultad. Y mira el 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. El reino de Jesús mundial. Todo este mundo es de él. Y os sentéis en tronos. La designación de Jesús a los discípulos. Os sentéis en tronos, mira dónde, juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso lo dice la Biblia y te lo vas a marcar ahí. Cuando lo miras entonces en la estructura que estamos hablando, ¿de qué se trata? El gobierno mundial va a estar en las manos de Jesucristo, junto a los 24 ancianos que el Padre designará. Pero el pueblo de Israel sabe quién lo va a gobernar. Dice aquí en tu Biblia y dice aquí en este verso que estamos leyendo que Jesús le va a delegar, oye, el ejercicio de administrar, gobernar las 12 tribus a sus discípulos por la fidelidad que tuvieron con él en medio de la prueba. O sea que esos versos quiero que los estudies porque no dicen lo mismo. La lectura de Mateo 20, 23 y la lectura de Lucas que estamos viendo aquí, 22, 28 al 30, hablan de gobierno, pero habla de un desdoblamiento del gobierno de Cristo. Uno mundial y cómo se implementa el mundial a nivel de los estados.
perdone la comparación, si lo lleva a nivel de un país como Puerto Rico, está el gobierno central a nivel de qué, pues de país, del pueblo, de 100 por 35, y está el gobierno de los municipios, que recae en los hombros de los alcaldes. Y a su vez, el gobierno central, que tiene, quien gobierna, tiene su gabinete, y a nivel de municipio, quien gobierna tiene el suyo. Jesús está ubicando a los discípulos a nivel de lo que serían para ti, para mí, la comparación, los municipios. Si lo lleva a Estados Unidos, oye, Jesús iba a ocupar lugares como sería el gobernador de California, el de Florida, el de Texas, pero el gobierno de toda la nación, ¿qué va a tener? Cristo. Mira, esto es un gobierno real, es lo que te quiero decir. Y la palabra lo contempla, no son meras expresiones ni meros accidentes. Así que Jesús va estableciendo ese sistema a nivel mundial, a nivel de naciones y de pueblos. Y ya vimos a quién le va a encomendar las tribus de Israel, a los discípulos fieles que caminaron con él. Cuando sigues mirando la palabra, oye, acompaña a 1 Corintios, capítulo 6, versos 2 al 3. 1 Corintios, capítulo 2 al 3, desde el capítulo 6, versos 2 al 3, vas a ver que todavía en esto que estamos hablando del sistema de gobierno surge otra cosa interesante, porque ya tú ya sabemos, el mundial Cristo con los 24 ancianos, las 12 tribus de Israel, los discípulos que fueron fieles con él en las pruebas. Pero entonces mira la lectura de 1 Corintios, capítulo 6, versos 2 al 3, dice así: ¿o no sabéis que los santos, quiénes son los santos? Tú y yo. En el periodo en que ya estamos, los resucitados y los transformados, según haya sido el caso. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Oye, toma nota de eso. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Si los discípulos van a estar encargados de las 12 tribus, ¿quién se encargará de España? ¿Quién se encargará de Puerto Rico? De los Estados Unidos. Lee ese verso y considera lo que Jesús le está diciendo a los santos. Oye, su iglesia, sus fieles, se les va a encomendar el gobierno de las restantes pueblos y naciones de este mundo. Así que tú que me estás escuchando quizás pensarás que yo estoy soñando. Yo te remito a la palabra. Esto es un ejercicio del reino de Cristo de verdad, genuino, mundial y detallado, instrumentado a través de sus hombres y mujeres. Israel, ya vimos a quién se lo dio. Los restantes por las naciones como él lo quiera repartir. Imagínate que de momento, cuando estemos aquí estableciendo ese reino aquí en la tierra, él se dirija a ti y te diga: mira, a ti te voy a mandar, ¿sabes a dónde? A Nicaragua a gobernar. Y tú, yo, sí, tú mismo. Que yo voy a gobernar sobre ese, sí, tú mismo. Como te dije, quizás piense que estoy soñando, especulando demasiado. Tú lee con calma estos versos y gózate. Gózate porque Jesús cumple lo que promete y él vino a imponer su reino en esta tierra durante un gran periodo. Así que estableció el sistema de gobierno a nivel mundial, a nivel de países y naciones, repartido en lo que te acabo de señalar. Consideremos que para ese periodo allí se va a levantar un templo. Un templo. El famoso templo que tanto saluda en el libro de Ezequiel. Usted se lee en el libro de Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, último verso, que es el 35. Usted se lee esos capítulos completos del 40 al 48. Usted va a encontrar la descripción de lo que se conoce como el templo que se le reveló a Ezequiel. Ese templo es el destinado para el tiempo del milenio. Ese templo, cuando hagas esa lectura, vas a observar, va a tener funcionarios como eran conocidos en el Viejo Testamento. Va a tener funcionarios como eran conocidos en el tiempo en que Jesucristo vino aquí a la tierra. Cuando digo funcionarios, entiéndase funciones sacerdotales. Pero el templo, cuando habla inclusive hasta de sacrificio, no es un sacrificio por los pecados. Esos son sacrificios, expresiones de alegría, de gozo, de celebración. ¿Por qué te aclaro que no va a ser un templo para hacer sacrificios por pecado? Porque ya Jesús vino. Ya el que iba a ser salvo fue salvo. El que iba a ser, rescatado fue rescatado porque se entregó a Jesús. Y lamentablemente el que se perdió, se perdió. El que no se inscribió en el libro de la vida a tiempo, ya no hay oportunidad. En el milenio no es un periodo para pedir perdón ni para arrepentirse. Ya es tarde en ese sentido. En el milenio ya están definidos los salvos, los santos que vienen a ver el gobierno de Cristo en esta tierra, y los gobernados que fueron los que no están inscritos en el libro de la vida, pues los que se quedaron después de Armagedón vivos en esta humanidad serán los gobernados.
será lo que allá en Nicaragua te van a ver a ti gobernando. Quizás en Puerto Rico, hasta no te dice a ti, tú te voy a regresar a Puerto Rico para que inclusive tu vecino que se burló tanto de ti te vea. Qué cosa, ¿verdad? Así que se va a establecer ese templo de celebración. Cuando tú tengas oportunidad, por favor, hazlo. Léete el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el último. Y ese templo que se describe ahí hasta las medidas, cómo se debe construir, es el templo que va a estar allí erigido, levantado durante el conocido periodo milenial, el milenio. ¿Quiénes van a estar entonces dentro de lo que estamos hablando durante ese periodo de tiempo aquí establecido en la tierra? Un tiempo que ya te dije y vamos a ampliarlo en breve, de paz, no hay maldad. ¿Quiénes estarán? Pues mira, definitivamente hablamos primero de los santos, presente aquí en la tierra, en ese tiempo de bonanza, de paz, de gozo, de alegría, en ese tiempo de ver a Jesucristo imponiendo el reino en esta tierra, de ver retribuido al pueblo de Israel que tanto esperó. Oye, ese Mesías que por fin logró identificar para gobernar sobre las naciones. Vas a estar tú, voy a estar yo, todo aquel que creyó en Jesucristo. Y cuando digo todo el que creyó en Jesucristo, oye, tú dirás, y venga, y Moisés y Noé van a estar ahí, los santos, hombres que murieron mirando de lejos la promesa. ¿No? O sea, separarlo así. Los santos, hablemos primero de aquellos que murieron, que existieron y murieron antes de que Cristo se manifestara en la tierra. Si vas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13, mira cómo dice la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, ¿cuántos hombres Abraham? ¿Cuántos hombres Isaac? ¿Cuántos hombres Jacob? ¿Cuántos hombres a Moisés? Noé, sigue la lista por ahí. Todo aquel hombre que vivió en el Viejo Testamento, que aprendió a creer en las promesas, desde promesa hecha desde Génesis 3:15, tan remota como eso, que le creyeron a Dios, que de lejos miraban esa promesa, que creían que algún día vendría un Mesías, se encarnaría para traer libertad a la humanidad. Todos esos, desde lejos creyendo, no vieron la configuración de la promesa, no vieron la promesa en la tierra, pero la creyeron. Esos estarán ahí. ¿Quiénes más? Oh, pues después de Cristo para acá, todo el que murió creyendo en Jesucristo. Juan 3:16 hasta el 18, más, todo el que creyó, más el que no creyó, pues lamentablemente condenado es. Pero todo aquel que creyó de Cristo para acá, oye, ya fuera porque murió y resucitó cuando Jesús vino, o ya fuera porque estaba vivo y fue transformado cuando Jesús vino, esos estarán ahí entre los santos. Así que ahí va a estar tú compartiendo con Elías, con Moisés, qué tremendo, con David. Comienza a pensar en temas para hablar con ellos aquí en esta tierra. ¿Quiénes más estarán? Bueno, el remanente de Israel, tanto soñado, tanto esperado. Ese remanente que supo, la mayor parte de ellos durante la gran tribulación, creer. Ese remanente que supo escuchar a los dos testigos. Ese remanente que supo escuchar el evangelio. Oye, que cuando le dijeron a Juan, oye, regresa y sigue predicando esto, en capítulo 11 de Apocalipsis. Ese remanente que creyó, que fueron obviamente marcados por el ángel que descendió al capítulo 7, lo marcó en su frente porque creyeron. Ese remanente, oye, va a estar ahí presente también. Y así como todo judío que ha creído en Cristo, desde que Cristo se manifestó encarnado en esta tierra, también estará ahí presente entre los que estaremos del lado de ¿qué? Del gobierno de Jesucristo. Pero también entonces va a haber otra población. ¿Quiénes? Los inconversos. Todo ser viviente, desde que este mundo es mundo y la humanidad es humanidad, que no creyó en la promesa de Génesis 3:15. Todo ser viviente que le dio la espalda a Dios. Todo ser viviente que no creyó en Cristo y pensó que esto eran falacias y burlas. Todo ser viviente que creyó un momento dado y se tornó atrás, se apartó. Lamentablemente, entiéndase, el derrotero eterno es, ya todos ellos sabemos, pena de muerte. Pero hablemos de los vivos. ¿Quiénes estarán vivos para ese momento? Te repito, son inconversos. Pero te quise adelantar, inconversos, obviamente, no aceptaron a Jesucristo, pero participantes del milenio, todo aquel que sobrevivió de Armagedón.
Todo el que salió de Armagedón quedó en esta tierra para ser gobernado. Para ser gobernado. Y luego se unirán al final del camino en el juicio del trono blanco, todo en converso desde que el mundo es mundo, para ir al infierno. Pero aquí en la tierra, todo el que sobrevivió al Armagedón, que no creyó, va a ser el gobernado. Va a ser el que seguirá viviendo quizás al lado de la casa que tú tuviste aquí en la tierra. Esos serán los gobernados, los que no creyeron y sobrevivieron al Armagedón. Pero entonces, como es un periodo alargado de 1000 años, surge la vida de ellos a un misterio hermoso. Cuando digo hermoso, entiendo de que es misterioso, pues sí, es misterio. Y es que esos gobernados, esos no creyentes, esos inconversos que sobrevivieron al Armagedón, oye, van a participar de lo que se conoce como la longevidad. ¿Te acuerdas cuando en el Viejo Testamento se hablaban y fulano vivió 700 años y fulano vivió 900? Esa frase que tanto tú y yo escuchamos, Matusalén. Óyeme, casi un siglo de vida. Casi un siglo de vida. ¿O no es siglo? Casi un milenio de vida. O sea, mira lo que es la longevidad. Eso regresa a la vida del humano. Te puedes examinar para los efectos Isaías 65:20. Estúdialo. Isaías 65:20 como una ilustración. Es decir, la gente va a participar de vida prolongada en esta tierra. Esos gobernados van a participar de vida prolongada en esta tierra, en ese gobierno. Así que por 1000 años, seres humanos van a estar viendo a Cristo gobernar, seres humanos que no creyeron en Cristo. Mira qué cuadro. O sea, para ti, que eres de los santos, es un tiempo de reposo y de soledad. Para ellos también será de reposo en el sentido de paz entre los seres humanos. Pero en el corazón van a tener tristeza. ¿Por qué? Imagínate un inconverso, o sea, no creyó lo que le dijiste tú a tu vecino tantos años, lo que le dijiste a un familiar tantos años, no lo creyó. Tu familiar que me estás escuchando, que oyes a tu hijo, a tu padre hablándote de Cristo y no le has creído. Oye, imagínate un periodo de tiempo de 1000 años donde tú vas a estar, no vas a ver muerte inmediata. Existes y existes en paz. No va a haber violencia en las calles, no va a haber robo, no va a haber muerte, no va a haber matanza, porque el diablo está atado, está, oye, secuestrado, ahí encadenado. No va a haber maldad, pero tu corazón te va a decir, tú no creíste. No creíste en el que está ahí en Jerusalén gobernando. No creíste en el mensaje que te dieron el que hoy es tu gobernador en este país. No creíste en el mensaje que te dio tu vecino que ahora lo ves pasar por ahí como representante de Cristo en la tierra de su gobierno. No creíste. Así que hoy existes y vives en paz, experimentando lo que pudo haber sido para ti, no solamente 1000 años en esta tierra, sino para la eternidad, porque esto es un anticipo de lo que van a estar viviendo. Así que para el inconverso va a ser triste, porque sabe que cuando termine ese periodo, esto que va a estar experimentando en ese momento, lamentablemente, se le va a acabar y para sufrir. Es triste. Así que, hablando de la población de quienes estarán presentes, hoy estarán presentes los santos por un lado, pero los que sobrevivieron a Armagedón por el otro, con vida extendida, o con paz y con serenidad, pero sabiendo que se les va a acabar para pasar a muerte eterna. Te he dicho varias veces que se va a caracterizar el milenio por la paz y la serenidad, y eso es así. Ve como ilustración a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Mira qué tiempo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Imagínate ese cuadro, es pensando. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Jesús gobernando en esta tierra junto a los santos, de la manera que ya vimos se distribuye su gobierno, gobernando sobre los inconversos que sobrevivieron a Armagedón, inconversos que al final del camino, como te dije, se van a unir a todo aquel que no creyó desde Génesis hasta el presente,
y ya murieron, al final se van a unir todos para la muerte eterna, para el infierno. Pero en la tierra, te repito, estarán los sobrevivientes al Armagedón para ser gobernados con vida extendida y participarán de esta paz, porque es para todos. Porque Jesús es paz, Él lo dijo. Y ya no solo va a traer la paz que siempre en ti y en mí como creyentes, sino ahora va a implementar a la humanidad como parte de lo que prometió siempre. O sea, no, se acabaron las rejas para ese tiempo. Para el milenio no va a haber, oye, ningún tipo de necesidad de pensar en prepararse contra la violencia porque no hay violencia. Todo va a ser lo que, por eso te dije, muchos llaman el paraíso, pero mal visto en el sentido de que lo ven como si fuera a ser eterno en esta tierra. Eso vas a escuchar a muchos decir que el paraíso va a ser en esta tierra y para siempre, pero vas a ver que eso no es así. No es así. Así que tendremos paz en esos 1000 años. Disfrutaremos en esos 1000 años. Veremos a un león junto a un cordero, oye, caminando juntos. A un niño jugando con una víbora. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú caminando, sosiego, en gozo, en regocijo. Hermoso. Pero ese milenio tendrá un fin. Por eso tiene que es un periodo de tiempo. Y ese fin no es que yo meramente me lo invente. Te lo reconoce la palabra. Mira Apocalipsis 27. Apocalipsis capítulo 20, verso 7. Dice de la siguiente manera: cuando los 1000 años se cumplan. ¿Cuándo empezaron? Cuando sacaron a Satanás del medio, ¿te acuerdas? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quizá cuando usted lea esto, usted diga, ¿pero qué es esto? Pero si ya vimos algo parecido en el capítulo 19. No lo confundamos. Recuerda que en el capítulo 19 la convocación satánica, Satanás, anticristo y falso profeta, fue a los reyes de las naciones para prepararse a enfrentar a Jesús cuando viniera. Perdieron la guerra. Ahora estamos hablando de que una vez concluya el milenio, Satanás va a ser libertado para el último acto de humillación. Y quizá usted diga, pero ¿cómo es posible que todavía encuentre adeptos? ¿Cómo es posible que cuando lo suelten todavía encuentre seres humanos que estén dispuestos a tratar de derrocar a Cristo? Porque ese va a ser el ejercicio. Porque ya no estamos hablando de que va a ser una batalla en donde Jesús viene a encontrarse a tierra aquí con la maldad. Estamos hablando de que va a ser una sublevación contra el Cristo que está gobernando en esta tierra. En ese sentido, oye, va a intentar darle un golpe de estado a Cristo. Sin embargo, usted dirá, ¿y cómo es posible que encuentren gente para eso? Pues claro que lo van a encontrar, porque ya te dije, ¿quiénes son los gobernados? Los que sobrevivieron la batalla de Armagedón, inconversos. Entendimiento entenebrecido, que aunque vieron lo que iba a ser la eternidad como muestra, ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué les va a quedar? Mira, creerle a Satanás un último intento, porque sabiendo, es como decir, mira, Dios no lo quiera, pero tú que has escuchado tantas palabras, tú que estás hasta congregado a veces, si te apartas, tienes conocimiento. Y si entonces vas a estar viviendo la experiencia del milenio en carne propia, estás aquí en este mundo, se te extendió la vida, oye, se prolonga la vida. Esto es como, mira, pues si todo esto fue cierto y yo lo estoy viviendo, ¿qué es lo que les resta a mi historia? La muerte eterna, el infierno eterno, el lago eterno de fuego, de sufrimiento, de tormento. O sea, eso es lo que viene detrás. Así que, ¿qué va a perder con intentar el humano en unirse a Satanás para tratar de derrocar a Cristo? A ver si las cosas cambian. Pero, amado hermano, lo que Dios dice no cambiará. Lo que Dios anunció no cambiará. Ese último aleteo, ese último papaleteo también fracasará. Fíjate que el tiempo que Satanás estuvo detenido, yo te hablé ya el miércoles pasado que fue parte de su humillación. O sea, Satanás tuvo que ver cómo en el único sitio que pudo en cierta medida sentirse rey, que fue en esta tierra, lo quitaron del medio, se lo encerraron en un calabozo para ver cómo Cristo gobernó. Como el Cristo de la gloria se manifestó. Humillación para él. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando allá en el capítulo 4 de Mateo, Satanás se le ofreció a Jesucristo todos los reinos? ¿Te acuerdas cuando lo llevó y le mostró los reinos? Y mira, todo eso te lo voy a dar, enseñadora. Fíjate como un ofrecimiento de forma errada, de forma equivocada. Satanás quería ponérselo en las manos a Cristo. Mira, tú puedes estar seguro que Satanás sabía que tarde o temprano iba a terminar en sus manos.
pero quería ponérselo de forma indebida para dañar, para tratar de contaminarlo, para llevarlo a la desobediencia, para llevarlo a cambio de que se los ofreció, de que lo adorara. O sea, Satanás trató de desviar un propósito que Dios iba a cumplir con ofrecimientos. Cuidado en tu vida personal. Fíjate, esos reinos iban a llegar como quiera a las manos de Cristo. Pero Satanás trató de que llegaran de forma indebida. Muchas veces tú y yo como hombres y mujeres de Dios, Él nos promete cosas y lamentablemente nos empeñamos en tratar de alcanzar de inmediato. Yo no sé, no puedo esperar. Yo lo quiero ya, yo lo quiero para ahora. Y lo alcanzamos de forma indebida. Y entonces nos perdemos la bendición. Y entonces no sabemos por qué no funciona. No sabemos por qué esto no camina. Porque lo dañamos. La historia bíblica nos reconoce realidades como esa. Cuando estuvimos precisamente hoy en el milenio, hablemos con Abraham. Oye, ven acá, Abraham. ¿Te acuerdas cuando tú y Sara se adelantaron en desesperación a lo prometido? ¿Qué dolor de cabeza nació allí? ¿Te acuerdas? Cuando con respeto tomaron a Agar para crear descendencia, porque se tardaba la promesa. Satanás trató de que Jesús se adelantara en tomar los reinos, pero Jesús fue firme. Dijo no, negativo. Jesús no tenía más nadie que adorar sino al Padre. Como tú tampoco tenemos a más nadie que escuchar en el sentido de la palabra de Dios que instrumenta a través de su escritura, que instrumenta a través, oye, de lo que la palabra que se te transmite a través del mundo, oye, de la manera en que Dios ha escogido la palabra que se transmite a la misma. Ora para que el Señor siempre te traiga la palabra correcta, para que el predicador donde tú te estés ubicado, oye, de verdad traiga palabras correctas. Ora para que todo el mensaje sea correcto, porque en esa corrección sí veremos bendición. No tomemos atajos en el camino del Espíritu y en el orden de Dios. Así pues, definitivamente parte de la humillación de Satanás en esos 1000 años fue ver a Jesús gobernando finalmente los reinos que quiso entregar a cambio de adoración. Ahora Jesús los tenía en sus manos de la forma correcta, de la forma hermosa, habiéndose impuesto, incluyendo en esa imposición a mismo Satanás. Porque Jesús supo esperar, someterse y adorar a quien se merece la gloria y la honra, que es el Padre. Así que, suelto Satanás en este último aleteo, también será derrotado, será exterminado, será aplastado, como un acto último de humillación a él. Apocalipsis capítulo 20, los versos 9 al 10 dicen de la siguiente manera: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Entonces refiere, recuerda, a todos aquellos que estaban siendo gobernados, que aunque estaban en paz porque no había maldad presente, una vez la maldad es suelta otra vez, allá fue y los revolcó, allá fue y le metió en la cabeza, vamos a derrocar a Cristo. Lo oyeron porque sabían que ya no tenían nada que perder, porque si estaban viendo con sus ojos que esto era de verdad, los próximos en el infierno, pues intentaron el último aleteo y se fueron tras él. Pero dicen que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es decir, allá donde estaba el centro de autoridad de Cristo, allí donde salía el gobierno para la humanidad. Por eso esto fue un intento de derrocar a Cristo. ¿Te acuerdas cuando empezó esto en el cielo? La batalla espiritual es un intento de Satanás de ocupar, usurpar el lugar de Dios. No cambia, no aprende. Este cielo para muchos humanos que no aprenden, no cambian ni azotando con las realidades. Que yo no seamos de esos jamás. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios, esto siempre me ha llamado la atención, y de Dios descendió fuego del cielo. Fíjate que distinto al encuentro de Armagedón, en donde Jesús fue el que encabezó el ejército y una batalla cruenta, distinto a esa, ahora en esta última escaramuza de Gog y Magog, viene con fuego desde el cielo. O sea, esto fue fulminante y rápido, fue Dios. Y los consumió, los mató. Esos, algún día hablaremos del juicio blanco, en donde se encontrarán todos los que mencioné que murieron sin creer desde el Viejo Testamento, después de Jesucristo también, y los que siguen muriendo hoy morirán sin creer, se juntarán para el juicio del trono blanco, que fueron consumidos. Y el diablo y los que los engañaban y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó Satanás. Así que, hermanos, el milenio es un periodo real de tiempo
que se va a establecer en esta tierra por Jesucristo como cabeza, integrado su gobierno a nivel mundial por esos ancianos que Dios Padre ha determinado que sean y ocupan el lugar con Cristo en su gabinete mundial, integrado ese sistema por gobiernos a nivel de las naciones, pueblos, regiones, que entonces Jesús es el que va a instalar, va a ubicar a los seres humanos que santos, entre el pueblo santo él decida. Y este mundo, los que sobrevivieron al Armagedón, serán gobernados por ti, por mí, conjunto a Cristo. Un mundo de paz para ese tiempo será hermoso, precioso, aquí en esta tierra. Sí, aquí en esta tierra. Wow, qué sueño, ¿verdad? Hermoso. Pero te dije, no va a ser eterno aquí en esta tierra. Al fin de los 1000 años, concluido el periodo de 1000 años, Satanás será suelto por un último intento. Y derrotado que fuera, que ya lo leímos, lo que viene detrás, cuando sigamos examinando en otros temas, son cielos nuevos y tierra nueva. O sea que entonces lo que fue aquí el llamado paraíso para muchos, el lugar de bonanza, también concluirá. Y esta tierra, como dice también Pedro, las cartas de Pedro, se fundirán, como los elementos que arden en fuego se fundirán y se acabarán. O sea, el paraíso de 1000 años se va a acabar también aquí. Eso será establecido aquí para cumplir palabra de que en esta tierra, en este mundo, sí, Jesucristo gobernó, se impuso junto a su pueblo. Así que permite el Señor que tú y yo seamos participantes. Para ser correcto, o sea, muchos de nosotros vamos a participar. Si estamos vivos para cuando Cristo venga, si no hemos creído en Cristo, vamos a participar como los gobernados. Si hemos creído en Cristo, vamos a participar como los gobernantes. Yo ruego que tú y yo estemos del mismo lado, que estemos todos juntos a Jesús, gobernando en esta tierra y gozándonos de ver el cumplimiento de su palabra y de sus promesas. Oremos. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por los que nos han escuchado, bendice de forma muy especial. Mira aquellos, Dios del cielo, que no te han conocido, que sea la hora, sea el día de rendir sus corazones a tus pies. Por favor, te lo suplico, Jesús. Así te encomiendo cada hogar, cada ser humano, cada espiritual, mi cuerpo. Señor, que juntos seamos y sigamos aumentando ese número hermoso a tus pies que se ha rendido. Que algún día participaremos de estos hermosos misterios anunciados y nuestros ojos lo verán. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche, tenemos nuestra segunda experiencia allí junto a los jóvenes adultos en la casa del Señor. Estamos utilizando ya las naves del templo bajo las directrices e instrucciones ya previamente anunciadas, promovidas. Seguiremos estableciéndolas. El contacto se está haciendo, tenemos a María, ella está haciendo contacto a su vez con aquellos que estuvieron participando jueves tras jueves. Vamos poco a poco ampliando el número de personas, hermanos, que puedan allegarse a esta experiencia, pero estás invitado para el jueves, toma nota. El viernes nuestra juventud junto a sus pastores siguen estableciendo también paso a paso. El viernes pasó participando en la casa del Señor. Comuníquense con ellos para instrucciones específicas. El domingo regresamos a la casa de Dios, en los atrios del templo. Culto a las 8, culto a las 5. Ambos cultos en el estacionamiento. Seguimos alabando y adorando. A las 9, la escuela bíblica, entiéndase el discipulado en particular de los recién convertidos, con los hermanos Edwin Ramos. A las 11, la de los caballeros. A la 1, la de las damas. Y a las 7:30, la de nuestra juventud. Al Señor ruego que te continúe bendiciendo. Síguete abrazando a los pies de Cristo. Deja que Él te abrace hasta la eternidad. Dios te bendiga. Jesús, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Te pido, Dios, que les continúe guardando y bendiciendo. Y gracias por la oportunidad. En tu hermoso nombre hemos orado.